Buenas noches, vamos a ver en esta ocasión cuáles son los elementos a considerar para el diagnóstico educativo dentro del taller de diagnóstico en educación y nuevas tecnologías. Veremos en este momento algunos de los elementos a considerar dentro del contexto institucional y en el contexto grupal. En el contexto institucional podemos agruparlos en dos partes. En la primera, los elementos externos y en la segunda, los elementos internos. Los elementos externos son aquellos que se encuentran alrededor de nuestra institución como parte de la comunidad y que influyen en los diagnósticos que se deben de realizar sobre esta y la forma como ésta opera. En cuanto a los elementos internos, son los elementos propios de la institución que se deberán de considerar a efecto de diagnosticar adecuadamente la problemática que se presenta en la misma. Finalmente, dentro del contexto grupal, veremos los elementos que inciden dentro de los grupos que conforman a la institución a efecto de poder establecer un diagnóstico adecuado. A continuación veremos cada uno de estos. Por lo que corresponde al contexto institucional, los elementos externos son las condiciones políticas, las condiciones sociales y las condiciones económicas. Las condiciones económicas son aquellas condiciones que el grupo de gobierno de una comunidad determina para que en ellas se desarrolle el esquema educativo. Estas incluyen cuestiones legislativas y normativas y entre otras pueden estar el esquema de control de la educación, es decir, la forma como se toman las decisiones en aspectos educativos. Pueden ser centralizados o descentralizados. De igual forma inciden la participación de las instituciones educativas en dichas decisiones y finalmente los grupos de interés que existen en torno a la educación, como son los grupos sindicales y grupos de ese tipo. Respecto a las condiciones sociales, podemos decir que son las normas que tiene la sociedad en la cual se desenvuelve nuestra institución educativa, es decir, aquellas como son las reglas de urbanidad, las reglas morales y el modus vivendi de una comunidad. Ligado a esto, podemos tener también la cultura y todos los códigos sociales que inciden dentro de nuestra institución. Finalmente, en los elementos externos tenemos las condiciones económicas. Las condiciones económicas podemos resumirlas como el nivel adquisitivo en el que vive un grupo social, es decir, nuestra comunidad, y que va a determinar su acceso a ciertos servicios, como son los servicios educativos. Dentro del contexto institucional, como parte de los elementos internos, tenemos la cultura escolar de nuestra institución, que son todo aquel conjunto de creencias, lenguas, tradiciones, códigos, saberes, etcétera, propias de la comunidad en la cual se conforma nuestra institución. Otro elemento a considerar es la academia que se refiere en general a todo el conjunto de procesos académicos escolares y curriculares que la institución desarrolla a fin de lograr las metas de formación en nuestros estudiantes. Es decir, todo aquel conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en nuestra institución para que nuestros educandos puedan desarrollarse de una manera adecuada. El siguiente elemento es la gestión institucional. La gestión institucional hace referencia a los procesos de transformación, búsqueda de la calidad, consecuencia de mejoras, liderazgo que tenemos en nuestra institución a efecto de alcanzar los objetivos que tenemos determinados y mejorar cada vez más la calidad educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo. El último punto a considerar dentro de los elementos internos es la investigación pedagógica. La investigación pedagógica hace referencia al conjunto de proyectos que los docentes de la institución desarrollan a fin de darle solución a los problemas cotidianos de la escuela. Es decir, cómo incrementamos el rendimiento de los procesos que desarrollamos a efecto de que nuestros estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje. Finalmente, vamos a ver cuáles son los elementos del contexto grupal que inciden en un diagnóstico educativo.
El primero de ellos es la composición del grupo. La composición del grupo es una función de los individuos que lo componen. Estas personas que componen un grupo tienen necesidades, motivos y personalidades que nos van a determinar la forma como el grupo se va a desempeñar. Si todos estos elementos o características, como son sus necesidades, sus motivos y personalidades, son similares, se conformará un grupo homogéneo. En otros, las necesidades, motivos y personalidades de los miembros varían profundamente, en cuyo caso se dice que tenemos un grupo heterogéneo. Los grupos homogéneos son sumamente eficaces para manejar tareas simples y rutinarias. En cambio, los grupos heterogéneos son muy eficaces para manejar tareas complejas, sobre todo los que requieren planteamientos innovadores para resolver ciertos problemas. Ambos grupos son muy eficientes bajo determinadas circunstancias y debemos de determinar qué tipo de actividades van a desarrollar para entonces conformar el tipo de grupo que va a resolver estas. Otro elemento del contexto grupal son el conjunto de normas que rigen al grupo. Estas son las reglas de conducta o de comportamiento que han sido establecidas por los miembros del grupo. Estas normas le proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás miembros, ayudándole con ello a prever las acciones de los demás y preparar una respuesta apropiada. Las normas establecen la forma en que los miembros del grupo deben de actuar. Junto con estas normas debemos establecer una serie de principios de tipo filosófico que nos va a poder determinar el comportamiento de los miembros del grupo. Estos son comportamientos de actuación y de decisión que van a regir tanto las decisiones como los hechos que realizan un individuo dentro de un grupo. Finalmente, dentro del contexto grupal tenemos la comunicación del grupo, que es el proceso mediante el cual nos relacionamos para intercambiar ideas, expresar nuestros sentimientos y creencias acerca de personas o cosas. Implica una interrelación de conocimientos, sentimientos y de convivencia entre los seres humanos que conforman el grupo. Como hemos visto, existen toda una serie de elementos que inciden para poder determinar el tipo de diagnóstico que debemos de realizar y en base a todos aquellos que inciden dentro de nuestra institución, es decir, la forma como nuestra institución es impactada por todos estos elementos, será el tipo de diagnóstico que deberemos de establecer. Buenas noches, muchas gracias.